Te agradezco que me recuerdes porque hoy se me va. Es que sí es poquito tiempo, o sea, 1 hora, sí es poquito tiempo para la clase, entonces me tengo que apurar. Bueno, chicos, el primer tema que viene en su unidad, la unidad es la unidad 1 de aspectos macroscópicos del sistema circulatorio. Viene el numeral 1.1, son las estructuras y funciones que son generales del sistema circulatorio. ¿Sale? Hay que ver cómo ustedes pues ya tienen un poquito de noción de cómo está estructurado este sistema circulatorio. Pues es un conjunto pues de vasos que parecen pues conductos que son cerrados, que bueno, su origen y su término siempre va a ser el corazón, ¿no? Y bueno, aquí lo importante pues es la función de mover toda esa sangre pues a través de todos los órganos y sistemas, ¿no? Como ya habíamos comentado en la clase 1, pues, o en la sesión 1, pues el corazón, pues es una bomba, ¿no? Es un músculo cardíaco que nos va a ayudar a bombear toda esta sangre a través de, pues, de estos conductos, de estas tuberías, y esto, bueno, lo va a realizar con un gradiente de presión. Tanto, bueno, tenemos un lado venoso como un lado arterial, ¿no? Aquí les muestro pues que existen 2 circulaciones, que eso, bueno, ustedes también es como algo muy general, que son dos tipos de circulación o circuitos que están conectados en serie, que es una circulación sistémica o mayor, que es la de color rojo, y una circulación pulmonar o menor. ¿Sale? Entonces, podemos considerar que, bueno, tenemos dentro del corazón, pues dos cavidades, ¿no? El corazón izquierdo, el corazón derecho. Y bueno, la sangre va a circular desde el corazón izquierdo, ajá, desde la parte izquierda por la aorta. Toda esta sangre va a circular por la aorta hacia los tejidos. Y bueno, hay una parte de regreso que es hacia la parte venosa a través de las venas sistémicas hacia el corazón derecho, ¿no? Aquí, bueno, posteriormente de que se recoge toda esta sangre que proviene de los diferentes sistemas, eh, esta cavidad derecha tiene una conexión con lo que es la arteria pulmonar hacia el pulmón, y donde esta circulación menor pues se va a encargar del intercambio gaseoso, ¿no? De oxigenar esta sangre y bueno, también eliminar ese CO2 provenientes de, pues, de los diferentes tejidos. Posteriormente, bueno, entra por la arteria pulmonar y va a retornar esta sangre a través de hacia el corazón izquierdo por las venas pulmonares. Esto, como les comenté, pues es un circuito en serie, tiene unas ventajas tener este circuito cerrado. Ajá, las 2 tipos de circulación pues se comunican entre sí. Y bueno, esto es un diseño muy eficaz para la oxigenación de la sangre porque bueno, luego regresa a la cavidad derecha, pasa a pulmón para oxigenar esta sangre, ¿no? Y bueno, este tipo de circulación nos va a producir un flujo constante, ¿sale? Un flujo constante de sangre, de mililitros por minuto constante. Este flujo lo vamos a ver ahorita en una tablita que les voy a presentar. Este mismo flujo va a ser el mismo tanto en la aorta como en los capilares, que son los vasos más pequeños del sistema arterial. Y bueno, también en el sistema venoso el flujo va a ser constante, ¿sale? Y bueno, un dato aquí curioso es que, bueno, de las arterias que salen del corazón, estas se van a ramificar cada vez en vasos más pequeños. Y, por ejemplo, se dice que pues toda la red capilar que tiene diámetros muy pequeños hasta de 5 micrómetros, pues alcanza una longitud hasta de 100,000 kilómetros, ¿no? En vasos. Entonces, todo esto, bueno, está plegado, está ramificado, pero si nosotros si pudiéramos alinear estas redes capilares, de manera, pues así longitudinal, sería una distancia de casi 100,000 kilómetros de vasos, ¿no? Entonces, pues casi cada célula, pues está nutrida
por algún capilar, ¿no? O por un conjunto de capilares, ¿no? Aquí, pues, el hecho de que estos vasos sean numerosos y de pequeño calibre, pues, nos ayuda a tener un intercambio muy importante, no solamente de nutrientes, también de oxígeno entre la sangre y los tejidos. Tenemos aquí que, por ejemplo, la distancia, pues, de cualquier célula al capilar, pues, más próximo, ajá, es, pues, muy mínima y esto produce, pues, el proceso de difusión simple, ¿no? Que es uno de los tipos de transporte que podemos encontrar en el organismo. También esta vascularización o densidad de capilares, pues va a depender el tipo de tejido, ¿no? Por ejemplo, hay tejidos muy vascularizados, por ejemplo, el riñón, el hígado, y bueno, esto es debido a sus funciones de intercambio, de transformación de ciertos productos que se generan en el cuerpo y de eliminación, ¿no? También va a permitir este intercambio o bueno, esta unión tan franca entre los vasos y pues las células de los diferentes tejidos va a permitir pues una superficie de contacto mucho mayor, ¿no? De la sangre con las células y bueno, esto pues se ve maximizado en los capilares, ¿no? En los lechos capilares y también pues se dice que la velocidad de flujo capilar es mínima. Entonces, se dice que el tiempo que pasa la sangre a través de estos capilares es de aproximadamente 2.5 segundos. Entonces, con todas estas ventajas de distancia, de vascularización, de ese contacto muy íntimo que tiene esta red capilar con los tejidos, pues va a propiciar pues estos mecanismos de transporte, de este intercambio de nutrientes por transportadores o por procesos de difusión simple para eliminar y nutrir a los diferentes tejidos. ¿Qué componentes tenemos de la circulación? Pues no solamente es los vasos y el corazón, sino también la sangre. Podríamos considerarlo parte pues, de este proceso de la circulación. Y bueno, como ustedes conocen, pues la sangre es un fluido que tiene altos niveles de agua, altos porcentajes de agua y bueno, otras sustancias, ¿no? Proteínicas, macromoléculas y pues las diferentes células de suspensión, que no solamente es el componente eritrocitario, sino también presentamos células del sistema inmunitario, ¿no? Pues hay sustancias solubles, hay sustancias insolubles, porque recordemos también que los lípidos también están presentes a través de estos kilomicrones o lipoproteínas de transporte para lípidos. Entonces, bueno, estas moléculas pues pueden ser insolubles. Y bueno, todas estas sustancias solubles, insolubles, pues van a tener sus transportadores específicos. Por ejemplo, como les comentaba, las lipoproteínas de baja, intermedia o de alta densidad, pues se encargan de transportar colesterol, triglicéridos, ácidos grasos de cadenas pequeñas a través del organismo, dependiendo pues, las funciones de cada órgano, ¿no? Principalmente, bueno, la migración o el transporte de estas lipoproteínas, pues es hacia el hígado, ¿no? Y bueno, hay otro tipo de proteínas plasmáticas que están, pues libres dentro de la sangre, como son las globulinas o la albúmina, ¿no? Que bueno, ya este tipo de proteínas pues tienen una función coloidosmótica, ¿no? En la sangre. También, bueno, como les comentaba, los vasos que tenemos de diferentes diámetros, pues son también estructuras que tienen una variabilidad en sus formas, dependiendo de la localización y de la función que van a ejercer en cada órgano. Podemos decir de manera general que pues son estructuras elásticas, dinámicas, que bueno, se pueden contraer, se pueden dilatar, presentan esta vascularización o angiogénesis, ajá, la capacidad de regenerar un vaso o de crear un vaso de nuevo,
dependiendo las necesidades del organismo. Obviamente, bueno, esto lo estamos hablando de manera fisiológica, pero también posteriormente cuando vean fisiopatología van a ver que hay procesos dañinos, perdón, que nos van a producir angiogénesis, ¿no? ¿Cuál es la estructura de estos vasos? Todos van a tener tres capas. Una íntima, que es la que está en contacto directo con la sangre, una media y una adventicia, ¿sale? Entonces, capa íntima, media y adventicia. La capa íntima, pues es aquella que está se encuentra contenida en una monocapa de células endoteliales y bueno, los que son vasos de mayor calibre pueden tener una capa abajo de esta monocapa de células endoteliales que se le llama capa subendotelial o capa de tejido conectivo. Es como si fuera una capa de tejido conectivo de colágeno que nos sirve para poder, bueno, aparte de que tiene funciones dentro del endotelio, nos sirve para poder fijar esta monocapa de células endoteliales, ¿sale? Tenemos la capa media siempre va a estar, va a ser, va a tener como característica principal, pues que va a contener células de músculo liso, ajá, es muy importante eso. Los vasos van a tener este músculo liso con algunas funciones y es lo que hace que se dilate o se contraiga los vasos aparte de fibras elásticas y de colágeno, que nos va a servir como una matriz para producir estos efectos de dilatación o de vasoconstricción. También tenemos una túnica que se llama de adventicia, que es la más externa. Y bueno, esta principalmente va a estar compuesta de fibras de colágeno que van a servir para protección y fijación de estos vasos de gran calibre o pequeño calibre al tejido adyacente. También va a presentar células que son fibroblastos, que son precursores de lo que les llaman matriz extracelular. Estos fibroblastos pues son presentes, por ejemplo, en las heridas, en las costras. Esto es lo que hace que se vuelva fibroso un tejido, ¿no? También, bueno, ahí van a estar presentes las fibras nerviosas, que, bueno, recordemos que todos estos vasos sanguíneos tienen una inervación simpática y parasimpática. Y en los grandes vasos, que ahorita vamos a ver cuáles son los grandes vasos, van a tener lo que se le llama vasa vasorum, que es pues el tejido circulatorio para la nutrición de estos vasos, ¿no? O sea, los vasos son nutridos por una pequeña red minúscula de vasos que sirven para esta nutrición, ¿no? Se le llama vasa vasorum. Perdón, aquí les muestro una tabla donde nos indican pues las características anatómicas de los vasos, qué flujos, qué presiones pueden aguantar estos vasos y bueno, esta velocidad del flujo. Podemos encontrar desde vasos muy grandes como la aorta, los grandes vasos que son como, bueno, arterias de un menor calibre que la aorta, las pequeñas arteriolas, perdón, y capilares, ¿no? Que son nuestros vasos arteriales más pequeños. Posteriormente, ya ustedes saben que dentro de, bueno, cercano o muy unido a estos capilares están las vénulas, que es la unidad más pequeña del sistema venoso, las venas y pues la vena cava, ¿no? Que son los grandes vasos venosos, ¿no? Del organismo. Podemos encontrar que todas tienen una capa de endotelio. Principalmente, pues las arterias grandes y de pequeño calibre y las arteriolas, pues contienen gran cantidad de músculo liso en su túnica media. Todas pueden presentar, a excepción de las venas y de los capilares, pues esta capa extra de tejido conectivo o de fibras de colágeno y de elastina.
Ajá, pero todas contienen estas capas o fibras del matriz extracelular. Los espesores es muy importante, ajá, el espesor que tiene cada una de estas, de estos vasos arterial y venoso. Y bueno, podemos ver que los capilares tienen un espesor muy mínimo, o sea, es de menos de 1 milímetro, ¿no? Entonces, es la centésima parte de 1 milímetro. Entonces, pues este es el contacto más íntimo, más directo, pues con las células, ¿no? De los diferentes tejidos. Los diámetros podemos llegar desde 20 milímetros o 20 milímetros en lo que es la aorta, ajá, hasta pues vasos capilares de 0.005 milímetros, ¿no? De diámetro. Y era lo que les decía, el sistema circulatorio pues es un sistema cerrado donde siempre va a ser la misma cantidad de flujo, de litros por minuto o de mililitros por minuto. Siempre va a ser el mismo flujo, no importa que sean vasos de gran calibre o sean vasos de pequeño calibre en el sistema arterial o vasos venosos, por ejemplo, vénulas o hasta en las venas de gran calibre. ¿Quién me levantó la mano? ¿Quién es? ¿Quién es? No lo veo. José, dime, doctor. Sí, doctora, Perdón, una no pregunta. te vi. Sí, dime. En las partes, en las capas de los vasos sanguíneos, pues menciona Sí. que es la íntima, la media y la adventicia. Yo había Ajá, visto en un esquema que de igual forma hay dos láminas, ¿no? Entre la íntima y la media, la lámina elástica interna y entre la media y ajá, la elástica externa. Pero mi duda es si esas sí. láminas se presentan en todos los tipos de vasos o eso en algunos. En algunos, si te fijas aquí, estas son las láminas que me estás comentando, que son formadas por fibras de colágeno y de elastina o pues de un tejido fibroso. Y si te fijas, o sea, sí están presentes en cantidades diferentes dependiendo del tipo de vaso, pero hay en algunas que no están presentes. Por ejemplo, en los capilares, como es pues el vaso más pequeño que tiene que tener una relación muy íntima con las diferentes células del organismo, pues casi este tipo de capilares pues no presenta estas fibras. Esas fibras, como les estaba mencionando, nos sirven esas túnicas que están intermedias digamos, en las túnicas generales que puede presentar un vaso en la íntima, media y adventicia, nos sirve de sostén y más aparte pues tienen un efecto para vasocontraerse o vasodilatarse, ¿sale? Nos va a ayudar junto con el músculo liso de realizar estas funciones, ¿no? Recuerden, todas estas fibras de colágeno y de elastina dan sostén al vaso, dan un cierto nivel de sostén para que no se vaya a colapsar ese vaso, pero también, bueno, nos va a ayudar a esa dinámica de vasodilatación o de vasoconstricción, ¿sale? Ok, doctora, muchas gracias. Sí. Entonces, bueno, aquí está el cuadrito. De todos modos, les voy a subir esta presentación, ¿sale? La van a tener. Bueno, las velocidades de flujo y esta área de sección, pues esta área de sección es, digamos, el área que puede perfundir, ¿no? En el tejido, ¿no? Y bueno, esto se mide como un área en centímetros cuadrados. Como ustedes pueden ver, pues los capilares tienen un área muy grande de nutrición en los tejidos, ¿no? Hasta 2.500 centímetros cuadrados. Ajá, por esta red de capilares que están en contacto directo con los tejidos. Y bueno, por ejemplo, la aorta es solamente de conducción, de transporte hacia pues las ramas más pequeñas, ¿no? Esta tiene 2.5 centímetros cuadrados de área de irrigación. ¿Sale? Los flujos, obviamente, son muy diferentes los flujos. Obviamente, bueno, entre más grandes los vasos, pues manejan unas velocidades mucho mayores comparativamente con los capilares.
y las presiones, ¿no? Posteriormente que veamos el ciclo cardíaco, vamos a ver pues las presiones, como estos vasos sanguíneos, dependiendo el tipo de vaso, pues va a soportar diferentes tipos de presión. Por ejemplo, la aorta pues soporta grandes presiones hasta de 95 milímetros de mercurio debido a la salida de la sangre, del ventrículo izquierdo hacia la aorta, pues es muy fuerte la presión arterial que ejerce el corazón de eyección, del volumen de eyección o de sangre que sale hacia la aorta, entonces puede alcanzar hasta 95 milímetros de mercurio de presión media, y obviamente, ¿no? Esta presión se va desvaneciendo o disminuyendo hacia el lado venoso, ¿no? Acuérdense que las venas pues no tienen una presión arterial necesaria debido a que estos vasos son de capacitancia. Ahorita vamos a ver estos términos. Como les estaba comentando, sí, dime, Aranza. Tengo una duda que no me queda Sí, muy clara. Los capilares, sí. como tal, lo que transportan, bueno, son los nutrientes, ¿no? Pero, o sea, del capilar a la célula Ujú. únicamente pasa el nutriente. Puede ser los nutrientes, la glucosa, pueden pasar también células, cuando hay un proceso inflamatorio, pueden llegar estas células inmunitarias, los leucocitos, los macrófagos, etcétera, pueden rodar y meterse en las uniones que hay entre las células endoteliales, pueden rodar por ahí también. El oxígeno, esto se hace por difusión simple. Entonces, no solamente en los capilares, bueno, se van a entregar glucosa, se pueden entregar algunas proteínas, ácidos grasos de pequeñas cadenas, sino también pues metabolitos, ¿no? Propios de la célula, ¿no? De los procesos celulares. Se puede producir este ácido láctico, y ese ácido láctico, bueno, pasa hacia el capilar, hacia el torrente venoso para ser posteriormente desechado, ¿sí? O sea, nutrientes, pueden Ok, pasar claro. células, pueden pasar desechos metabólicos, ¿sale? Sí, es que Es, tenía la idea errónea que sí. solamente pasaban pequeñas moléculas, por así decirlo, o sea, no tanto como células, pero ya está corregido, gracias. Sí, por ejemplo, en un proceso inflamatorio, cuando te pegas, por ejemplo, en el pie, ¿no? Ese golpe va a producir pues un daño al tejido. Y bueno, todo tu tejido pues está irrigado, ¿no? Con estos diferentes tipos de diámetros de arterias. Obviamente, bueno, los capilares son los que están más cercanos a estas células, a estos tejidos, y por ahí pueden pasar, pues por rodamiento, por diapedesis. Recuerden que pues estas células inmunitarias, algunas de ellas tienen unos piececitos, que a través de ciertas sustancias quimioatrayentes en el sitio de la inflamación, que atraen estas células inmunitarias, y haz de cuenta que entre célula endotelial y otra célula endotelial vas a tener una rendija, o sea, vas a tener un hueco en las cuales se va a deformar estas células inmunitarias y pueden ingresar a este proceso inflamatorio a través de este rodamiento, de este cambio de conformación de estas células. Acuérdense que las células pues son también muy dinámicas y que responden a diferentes tipos de sustancias, ¿no? Quimioatrayentes, de citocinas, y bueno, pueden también pasar por ahí este tipo de células inmunitarias, ¿sale? Bueno, vamos a continuar, chicos. Tenemos estos términos que son muy importantes. Las arterias van a tener una función de conducción, ¿sale? Conducir. Van a transportar o conducir, perdón, este tipo de sangre hacia los tejidos, pero como vimos, pues manejan diferentes presiones, ¿no? De presiones medias, ¿no? Entonces, estos grandes vasos
como la aorta, la arteria pulmonar, van a ser vasos que se les llaman de conducción. ¿Por qué? Porque van a conducir o transportar esta sangre con presiones altas, ¿sale? Con alta presión hacia los tejidos. En este tipo de, por ejemplo, de arterias, de grandes vasos o vasos de conducción, tienen una capa muscular muy aumentada. Esto va a depender del calibre y va a tener muy pequeña proporción de fibras elásticas y de fibras elásticas y de colágeno, ¿sale? ¿Cuáles son los grandes vasos? Pues es la aorta, como les dije, y la arteria pulmonar, ¿sale? Entonces, estos son vasos de conducción. ¿Qué características tienen estas arterias de conducción? Son vasos de pared gruesa, pueden soportar altas presiones, como les comenté, de 80 a 120 milímetros de mercurio, que es casi como la presión sistólica. Esta pared pues es elástica, es bastante muscular, tiene una capa media muscular y bueno, esto hace que se adapte este tipo de vasos a los cambios de presión durante el ciclo cardíaco. Igual, ¿no? Como les comenté, cuando se va disminuyendo este diámetro, también las arterias pues tienen esta capa muscular muy evidente. Y por ejemplo, las pequeñas arterias y las arteriolas, pues tienen grandes variaciones en estos diámetros, ya que, bueno, pueden vasodilatarse o hacer una contracción debido a estas fibras musculares, ¿no? Este tipo, bueno, por ejemplo, de arterias pequeñas y las arteriolas que tienen un diámetro más pequeño que estos grandes vasos, se le llaman de resistencia. ¿Por qué? Porque van a intervenir con el control de la presión arterial y el flujo de sangre en los tejidos, ¿sale? Entonces, arterias pequeñas y arteriolas se les llaman vasos de resistencia debido a que por su capa muscular tienen la capacidad de poderse relajar y contraer, ¿sale? Debido a a la inervación simpático-parasimpática y bueno, todos estos vasos de resistencia pues nos van a ayudar al control de la presión arterial. Recuerden, la presión arterial sistémica está dado por la suma de esta presión que ejercen los vasos de resistencia y también pues la función del corazón, a lo que le llamamos gasto cardíaco, ¿sale? Entonces tenemos vasos de conducción y vasos de resistencia, ¿no? Posteriormente, bueno, lo que son los vasos más pequeños, que son nuestros capilares, como les dije, bueno, tienen una capa endotelial alineada, tienen también a veces algún recubrimiento basal, que es como pues un cemento para poder contener a estas células endoteliales. Y bueno, este tipo de capilares, pues, como les comentaba, no tienen fibras musculares en su capa media. Y este tipo de vasos nos van a ayudar, como les he estado repitiendo, a un intercambio de sustancias entre la sangre y el tejido. Este tipo de vasos se llaman de intercambio, ¿sale? Entonces, los de conducción son los de mayor tamaño, que aguantan presiones, son musculares. Los de resistencia, que tienen la facilidad de contraerse y disminuir, y con esto el flujo sanguíneo, y pueden manejar pues o alterar las presiones en estos vasos de resistencia. Y ahorita, bueno, lo que son los capilares se les llaman vasos de intercambio, ya que, bueno, no tienen ninguna intervención en la regulación del flujo y de la presión arterial. Aquí les muestro 3 tipos de capilares. Hay capilares continuos, donde está completa o sin ninguna discontinuidad la capa endotelial. Tenemos fenestrados, que pueden presentar pequeñas ventanas dentro de estas capas endoteliales.
Y bueno, aquí lo que son sinusoides, por ejemplo, cuando ya tienen verdaderamente hendiduras, ¿no? Grandes orificios donde pues estos diferentes tipos de capilares pues tienen diferentes funciones, ¿no? Podemos encontrar capilares sinusoides en lo que es el hígado por las funciones de metabolismo, de eliminación, toda sustancia que entra al hígado y bueno, también productos de la alimentación, pues son depurados y eliminados a través del riñón. Entonces, sí requieren este tipo de capilares dentro de los hepatocitos para poder nutrirlos y, bueno, hacer sus funciones de eliminación y del metabolismo de estas sustancias, ¿no? Y bueno, podemos encontrar capilares fenestrados, por ejemplo, en el riñón, ¿no? Donde simplemente, bueno, nos sirven estas pequeñas ventanas para filtrar la sangre que llega hacia el riñón y filtrarla de todas estas sustancias de metabolitos, de sustancias que se generan por los ciclos celulares de los diferentes, de las diferentes células, ¿no? Y bueno, el continuo puede ser, por ejemplo, para nutrir un músculo, ¿no? Necesitamos una nutrición capilar en los diferentes músculos del sistema musculoesquelético, entonces requerimos de un capilar continuo. ¿Sale? Las venas, ya hablamos de los diferentes tipos de vasos arteriales, ahora vamos a hablar sobre las venas, que es el lado venoso, y bueno, a estos grandes vasos se les llama también decapacitancia. Las venas, bueno, tienen menos fibras elásticas, menos células musculares porque no requieren manejar presiones arteriales, no requieren modificar la presión arterial en el árbol vascular. Su diámetro, bueno, puede ser mayor comparativamente con las arterias, perdón, y bueno, soportan presiones muy bajas, ¿no? Comparativamente con por ejemplo, con los grandes vasos, ¿no? Entonces podemos ver que tienen una íntima, tienen una túnica media y su adventicia, ¿no? Esta es una vena grande, vena mediana y las vénulas, ¿no? Que están en contacto íntimo con los capilares, ¿no? Estas características de tener menos fibras musculares, una pared más delgada y que soportan menos presiones, sí tienen una presión, pero es muy inferior a la de los grandes vasos. Estas características hacen que estas venas se distiendan, ¿sale? Sean distendibles. No que se vasodilaten, que es muy diferente, es una distensión, ¿sale? Y que pueden actuar como un reservorio para almacenar grandes volúmenes de sangre. Por eso se les llaman decapacitancias. Son capaces de almacenar grandes volúmenes, de distenderse, de engrosarse para poder contener grandes cantidades de sangre. Entonces, estos son vasos de capacitancia. ¿Alguna duda hasta aquí, doctores, de las clasificaciones de los vasos arteriales y venosos? ¿Todo bien? Sí, doctora, gracias. Doctora. Sí, ¿quién me habla? ¿José Miguel? No, Roberto. ¿Quién? Dime, Roberto, es que no te vi que Sí, levantara no, la mano. Sí, no, dime. no se preocupe. Nada más era no tanto de una duda de la clasificación de las Dime. arterias, pero de más que nada de la circulación, bueno, de los tipos de circulaciones, porque siempre veo, no Ujú. recuerdo en dónde fue exactamente donde lo vi, que Ajá, vi, disculpe por repetir tanto esa palabra, no pero te que hay preocupes, tres sí, tipos dime. de circulaciones, la sistémica, la pulmonar, Ajá. y también clasifican la del mismo corazón, la coronaria. Ok, sí, esa es la de nutrición que está, pues principalmente son las arterias coronarias,
¿Sale? Eso sí lo vamos a ver más adelante cuando veamos ya las estructuras de corazón y su vasa vasorum, podríamos decirlo, si hay una circulación propia del corazón para nutrirlo, que son todas nuestras arterias coronarias derechas, izquierdas, la circunfleja, y que, bueno, nos ayuda, bueno, a nutrir el corazón, las diferentes partes del corazón. Y bueno, esto nos está muy correlacionado con pues los infartos y con el electrocardiograma, pero bueno, de manera general, se ve que, bueno, hay una circulación sistémica y una circulación pulmonar, ¿no? ¿Qué pasó, doctor José Miguel? Dime. Sí, doctor, una pregunta. También yo había observado que, bueno, había visto que existían las arterias elásticas y las arterias musculares, pero supongo que usted ya lo explicó de una forma más resumida, esa parte. Sí. Sí, las arterias elásticas pues son las que presentan una mayor cantidad de estas fibras de colágeno y de elastina, y las musculares pues principalmente son las que predominan en su capa media, pues estas fibras musculares de músculo liso, que son por ejemplo la de los grandes vasos, ¿no? Entonces sí hay ciertas diferencias, por ejemplo, también las elásticas son, por ejemplo, las arterias medias y arteriolas. ¿Por qué? Porque deben de tener este tipo de fibras elásticas y de fibras de colágeno para poder contraerse y reducir su diámetro, ¿sale? Pero sí, este es otro tipo, bueno, digamos, de clasificación, digamos, más histológica. También los vasos se pueden clasificar desde el punto de vista de histología, dependiendo sus capas, ¿no? Pero bueno, de manera fisiológica, ajá, las estamos clasificando en capacitancia, de conducción, de resistencia y de intercambio, ¿sale? Ah, ok, doctora, sí, con razón, porque yo me confundí en ese aspecto porque creo que Sí, es entonces desde sí el yo lo estaba... punto de vista. Desde el punto de vista anatómico, desde el punto de vista histológico, pues tú puedes clasificarlas dependiendo la cantidad o el porcentaje de ciertos elementos en sus diferentes capas, ¿no? Pero aquí, bueno, lo quise ver desde el punto de vista fisiológico y funcional. ¿Por qué se les llaman? Y ustedes lo van a ver, ¿no? A través de los textos que utilizan mucho este tipo de terminología, de capacitancia, de intercambio, de conducción. Y bueno, para que ustedes tengan bien en claro cuáles son este tipo de tejidos, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Sale? Sí, doctora, muchas gracias. ¿Alguna otra duda, doctores? Bueno, las funciones generales del sistema circulatorio, como ya lo habíamos visto, pues la de transporte de nutrientes, ¿no? Se requiere pues este tipo de transporte para garantizar a cada célula los nutrientes que van desde pues el aparato digestivo, desde el sistema digestivo hacia los órganos, ¿no? Y bueno, algunos de estos nutrientes pues se van a transportar a tejidos de reserva u órganos de reserva, como es el hígado y el tejido graso. También tenemos, pues, lo que habíamos comentado en la lluvia de ideas que habíamos tenido, el transporte de oxígeno, que puede ser, esta es pues, la función más importante a corto plazo de la circulación. Y también podemos tener lo que es la eliminación de productos de desecho, ya sea de sustancias tóxicas. Y bueno, toda esta circulación va a ser hacia órganos de eliminación, como puede ser el riñón, el hígado y el pulmón. Por ejemplo, el pulmón puede eliminar hasta ciertos medicamentos que son administrados por vía nasal. Ajá, el salbutamol, todos estos medicamentos que actúan a nivel pulmonar. Bueno, el pulmón es capaz de eliminar este tipo de productos a través de la expiración, ¿no?
También esta comunicación intertisular, que es el transporte, bueno, que se puede dar entre mensajeros químicos, como les mencionaba, de quimioatrayentes, de citocinas y también de hormonas, ¿no? Entonces, podemos a través de este tejido circulatorio, pues transportar estos mensajeros, pero también las células que responden a todos estos mensajeros químicos. El transporte celular que va a permitir pues transportar estas células que tienen esta función de vigilancia inmunológica, por ejemplo, los leucos, lo que le comentaba Aranza, como aquí están estas células endoteliales, presentes en este vaso arterial, y cómo el leucocito se va uniendo a través de estos son algunos receptores y proteínas de fijación que están presentes tanto en el endotelio como en las células inmunitarias. Y bueno, cómo estos leucocitos se van rodando, van cambiando su estructura celular. ¿Para qué? Para poderse meter, esto se le llama diapedesis o extravasación, y podemos ver cómo un piececito de este leuco entra por este orificio o rendija que hay entre las células endoteliales. Y bueno, ¿para qué? Para llegar a nuestro proceso inflamatorio. Entonces, también este sistema circulatorio nos ayuda para el transporte celular, también de plaquetas y bueno, y de pues estas células inmunitarias, ¿no? También sustancias de transporte de sustancias encargadas en la reparación vascular, lo que les decía, la angiogénesis, que está mediada por diferentes factores plaquetarios, factores pues de la coagulación, que creo que están llevando este sistema hematopoyético. Eso lo van a ver un poquito más detallado, cuáles son estos factores plaquetarios, los factores de la coagulación, y pues para producir el crecimiento de novo, o de primera vez de un vaso, ¿no? A través de, bueno, de un sistema primario. Dime, Aranza. ¿Sí? Doctora, mi compañera Dana la está sacando de la sesión. Ok. A ver si, dile que si se puede conectar, pero qué bueno que me avisaste, Aranza, gracias, para tenerlo en cuenta, ¿sale? Ojalá sí se pueda conectar. Pues nadie la está sacando, ¿no? No, Sí, ahorita doctora. No, no. es que dice que se conecta y que la saca luego el Teams. O sea, como que no la Yo deja creo que estar es su en la reunión. conexión, ¿no? Tal vez es su conexión de internet, Mm, probablemente. Sí, porque no me ha llegado. Hola, soy yo la que me está sacando Sí, la llamada. No dura ni 10 sí. segundos y me bota la llamada varias veces. Híjole, no sé, no se ve que te estén sacando, ¿eh? Sí, yo llevo así toda la clase. Llevo toda la clase entrando y saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo. Ok, lo voy a checar. También chequen Sí, igual por favor. su conexión, doctora. Pero no, Sí, al parecer no veo aquí que. Es que realmente nadie puede sacar a nadie porque Sí, solo solo usted, doctora, es sí, yo solamente los normal. puedo sacar antes, como estaba más abierto las propiedades del Teams. Sí, o sea, se Sacaban a hacían todos. la maldad y se sacaban entre los alumnos, ¿no? Pero Sí, ahorita creo que ya sí, configuraron de mejor forma el sí, Teams y creo que yo nada más tengo esos privilegios, pero no, doctora, no, no te he sacado ni quizá, ajá. quizás sea el Teams, porque a mí a veces, bueno, en el semestre Sí, pasado a veces me llegaba a hacer eso, sobre todo si estaba conectada desde un teléfono o desde mi sí, iPad, es luego sí me diferente. sacaba mucho. Exacto. Sí, también de preferencia si se pueden conectar en una computadora, de mejor. Es mejor porque sí, a veces el celular o la tablet sí les causa un poquito de problema. ¿Sale? Pero no se preocupe, doctora. De todos modos voy a subir la presentación y cualquier duda, pues me dice, ¿no?
Y bueno, el último punto, el transporte de calor, ¿no? La sangre, bueno, tiene una temperatura, tiene un pH y bueno, este movimiento de la sangre nos va a producir pues cambios puede llevar este movimiento de la sangre, pues este calor, ¿no? De zonas más calientes, ajá, que bueno, principalmente se concentraría a nivel de tórax, que son de los grandes vasos, a otras zonas donde, bueno, tienen otro tipo, una temperatura más baja, y esto permite, bueno, la regulación de la temperatura en todos los tejidos, ¿sale? Entonces, estas serían las funciones generales del sistema circulatorio y bueno, la estructura, ¿no? Ya vimos los grandes vasos o los vasos arteriales, la parte venosa, de manera general, los dos tipos de circulación. Circulación mayor, circulación menor. Posteriormente, como lo comentó un compañero, bueno, vamos a ver la circulación propia del corazón, ajá, que es para la nutrición del tejido cardíaco. No sé si tengan alguna duda o pregunta, doctores. Creo que no. ¿Todo bien? Por mi ¿Todo parte, bien? no. Perfecto. Bueno, vamos a utilizar los últimos minutitos. Les voy a presentar el siguiente tema. Ajá. Lo que alcancemos de ver del siguiente tema. Ahora sí que hay que utilizar todos los minutitos que se puedan. Recuerden, estas presentaciones las voy a subir, ¿sale? No se preocupen, pónganme atención y si tienen dudas, levanten su manita. Déjenme que se cargue. Sí, doctora, gracias. Vamos, vamos. Sí, miren, yo creo que sí está el internet un poquito bajo porque a veces me pone que hay problemas para grabar, ¿no? De sesión y la insuficiente calidad de la red. Entonces, sí, tengan ahí paciencia y de todos modos cualquier duda o pregunta que tengan, me dices y lo vemos, ¿sale? Ya lo habrá, todavía no lo ven, ¿verdad? Ya se ve. ¿Ya se ve? Déjame, a mí no. El siguiente tema, si no hay dudas del primer tema, es la estructura de la caja torácica, la ubicación y las relaciones del corazón, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a recordar un poquito la anatomía de, pues de la caja torácica, ¿no? Como ustedes saben, bueno, podemos llamarle también tórax óseo anterior. Está constituido este tórax o caja torácica por el esternón, por 12 pares de costillas con sus cartílagos, también 12 vértebras torácicas, que es el límite posterior de esta caja torácica, así como los discos intervertebrales que existe entre cada vértebra torácica. Este es el esquema que, bueno, ya lo estuvimos ahí checando un poquito en clase. Podemos observar lo que es la apófisis, bueno, lo que es el esternón, desde el manubrio, podemos ver el cuerpo de este esternón y el proceso gifoides, o también se le puede llamar apófisis gifoides porque tiene esta forma de pues una escotadura, una salida de este proceso del esternón, ¿no? Podemos observar las diferentes costillas que van de la 1 a la 12. Aquí está la parte de la vértebra torácica. Las costillas verdaderas, que ahorita vamos a delimitar cuáles son las costillas verdaderas, las costillas falsas, nuestras costillas flotantes, que son ya las últimas. Y bueno, también la relación que tiene, bueno, este tórax con otros, con la implantación del miembro superior, por ejemplo, la clavícula,
la escápula, que bueno, ya pertenecen a lo que es el miembro superior, al brazo. Y bueno, algunas articulaciones que pueden estar presentes en este esternón, ¿no? Entonces, nuestro centro es este esternón con su manubrio, el cuerpo, la apófisis gifoides, la articulación que les acabo de mencionar, la medioesternal, o también se le llama ángulo esternal, que está presente entre el manubrio y el cuerpo, y la otra articulación gifoesternal, ¿no? Que está entre el cuerpo y la apófisis gifoides o proceso gifoides. Aquí les muestro que, bueno, el esternón, ustedes lo pueden ver, es un hueso plano, un hueso elongado, largo, eso es lo que quiere decir, que está ubicado pues a la mitad, ¿no? De lo que es la pared torácica anterior. Y bueno, ya les comenté, tiene una parte que se llama manubrio, el cuerpo, y la apófisis gifoides, ¿no? El manubrio, el cuerpo y la apófisis. El manubrio, pues si pueden ver, pues también es una parte plana, es un hueso plano que tiene una forma trapezoide y bueno, es la parte más ancha y gruesa del esternón. Tenemos un cuerpo que es largo, que es angosto, delgado, que bueno, abarca desde el manubrio hasta que es más o menos cuando termina el manubrio, es el nivel de la vértebra torácica 5 hasta la vértebra torácica número 9. Más o menos es el tamaño que maneja de la 5, de la torácica 5, hasta la torácica 9 como nivel digamos, tomando en cuenta la parte vertebral, ¿no? También, bueno, tenemos lo que es la articulación manubrio esternal, que, bueno, también se le llama ángulo esternal, que es la proyección o la unión de lo que es el cuerpo con el manubrio. Ajá. Y bueno, tenemos la apófisis gifoides, que es la parte más pequeña del esternón. Y bueno, su extremo inferior ya nos abarca o está a nivel de la vértebra torácica número 10. Tenemos lo que son las costillas, como les comenté, vamos a clasificar el tipo de costillas, que son huesos planos curvos, ajá, y se pueden clasificar en costilla verdadera. Las costillas verdaderas van a ser de la 1 a la 7. Y ya que, ¿por qué se le llaman costillas verdaderas? Porque estas sí se unen directamente al esternón mediante cartílagos costales, ¿sale? Entonces, vamos a observar que de la 1 a la 7, que se ve aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, su unión va a ser directamente con el esternón, ajá, por estos cartílagos costales, ¿sale? Las demás vamos a clasificarlas en falsas, que es de la 8 a la 10, y las flotantes, que solamente, bueno, corresponden a la costilla número 11 y a la 12ª, que están cubiertas solamente por cartílago costal a nivel anterior. Entonces, vemos aquí el espacio intercostal. Ajá. Vemos lo que son las costillas falsas, que es la 9, la 8, la 9 y la 10. 8, 9 y 10. Y las costillas flotantes que solamente van a estar unidas por este cartílago costal. ¿Sale? Entonces, estas son ya la 11 y la 12, las costillas flotantes, ¿no? Porque realmente no se observa pues una unión directamente con el esternón, sino únicamente por este cartílago costal que se prolonga, ¿no? Desde la unión de las demás costillas hacia la parte inferior. Vamos a tener aquí, bueno, el cartílago costal, que es el cartílago costal, es pues la articulación que va a tener cada costilla con la cara anterior del tórax y bueno, este cartílago costal pues es flexible, ¿no? También tenemos ciertos márgenes costales, que es la unión de estos cartílagos desde las costillas falsas, que es de la 8ª a la 10ª costilla, que es este marco costal, ajá,
o márgenes, mejor dicho, márgenes costales, ajá, que es la prolongación de este cartílago para poder unir las costillas falsas. Dime, Manuel. Doctora, ¿Sí? ya tengo otra clase, perdóneme. Perfecto. Sí, doctores, Sí. nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho. Sí, doctora. Terminamos esta clase. Cuídense. Gracias, Hasta igual. Gracias Buen a día. ustedes Hasta por luego, avisarme. doctora. Gracias. Hasta luego. La Doctora, doctora que ¿puedo se va a unos quedar a minutos hablar con usted? conmigo. Sí, dígame, doctora. Bueno, ahorita que se salga, entonces. Sí, ahorita que se salgan. Paulina, ¿verdad? Sí, Paulina López. Doctora, sí. doctora, antes de que se Dime, me dime. olvide, soy Mariana Itzel. Dime, María. Es que le mandé una foto de mi diagrama de flujo de la metodología porque no supe si estaba bien. Sí te contesté, ¿no? Sí te mandé mensaje. No, Déjame. no me contestó. Ah, Le mando perdón. mensaje para que en el ratito que Sí. usted pueda me conteste. Sí, ahorita terminando la clase te contesto. Gracias, Mariana. A usted, muchas gracias. Hasta Nos luego. vemos, cuídate. Bye. Ya se salieron, ¿verdad, Paulina? Todavía hay alguna. Sí. Sí. Nos vemos, doctores. Bye, bye. A ver si se salen. Creo que ya va. Nada más falta Sachel. Doctores, salgan, por favor. Sachel y Dante, por favor. A ver, déjame ver. Ya ahorita terminamos. Ok. Déjame ver si los puedo sacar. Dejar de presentar. Déjame dejar de presentar. Paulina, Sachel, ¿puedes salir? Por favor. Ya, la voy a quitar. Gracias. Creo que no me estaba haciendo caso Sachel. Dime, doctora, ¿qué pasó? Bueno, creo que me parece que mis compañeros le comentaron que no pude asistir la semana pasada por unos problemas familiares que tuve. Sí. Pues antes de vacaciones se enfermó mi mamá. Ajá. Y pues yo soy la que la cuidaba. Ujú. Mi papá era el que me ayudaba. Después ella parece ser que enfermó de COVID. Nuestras pruebas dieron negativas, Ah, ok. pero pues